La grabación y aquí estamos. Bueno, la reunión de hoy tiene como objetivo plantear de inicio, lo primero que vamos a hacer es plantear cómo preparar el examen global. Lo voy a enunciar aquí cómo va a ser, pero sí me gustaría que en la próxima reunión nos encontrásemos bastantes de nosotros para poder trabajar, bueno, pues cómo va a ser ese examen, cómo preparar las preguntas. En el anterior semestre nos costó un poco preparar sobre todo las preguntas de desarrollo y vamos a verlo. De momento no estoy proyectando nada, no, ahora voy, ahora arrancamos. Entonces, el examen consta de dos partes, ¿vale? Será una parte de tipo test, 20 preguntas, con 3 respuestas posibles para cada una de las preguntas. Pregunta acertada suma un punto, pregunta fallada resta un tercio, si no cambia nada la valoración de la universidad de aquí a junio. Y habrá 2 preguntas de desarrollo. Bueno, sobre esas preguntas tenemos que incidir. Así que cuando veáis este vídeo, por favor, yo os propondré volver a hablar del examen y ahí sí que será interesante que estemos la mayor parte de nosotros porque fue la parte más floja en la anterior evaluación, en el anterior semestre. ¿Vale? Vamos a hacer un repasito de unos 20 minutos, no más, sobre qué significa investigación evaluativa y sobre qué es la investigación evaluativa. Que eso es algo bastante importante. Bueno, vamos a ello. Fijaos, para hablar de investigación evaluativa es importante hablar de los paradigmas sobre la investigación. Y para eso es muy importante que estudiéis las páginas del manual que van de la 145 a la 154, que es el paradigma sociocrítico, el interpretativo y el positivista. Daos cuenta que cuando hablamos de investigación evaluativa, de lo que vamos a hablar es de cómo vamos a analizar tanto nuestro proceso de evaluación como nuestros resultados de evaluación y cómo vamos a comparar ese proceso y esos resultados con otras circunstancias externas. La investigación evaluativa proporciona conocimiento, hace énfasis en la importancia de esa información para planificar cambios que mejoren nuestro centro educativo. Lo que buscamos realmente es saber cómo nuestra realidad educativa responde a las necesidades que nos plantean nuestros alumnos y también cómo responde a nuestro proyecto educativo y a las finalidades en sí del sistema educativo. Vamos a identificar cómo es nuestro centro, cómo es la realidad actual que tenemos. Fijaos que no hay que concebir como investigación inmutable, como resultados inmutables, no cambiables, todos aquellos procesos que tengamos en nuestros colegios. Todos son cambiables, todos son modificables, todos son mejorables. Lo que buscamos, por tanto, es comprender y posteriormente cambiar lo que se hace, de acuerdo a los fines que nosotros pretendemos y deseamos, a nuestra visión, misión y valores. Básicamente hay que entender que el conocimiento no es generalizable y que es importante conocer lo que se hace y saber si funciona de una manera positiva y potente. Vamos a buscar conocer, saber y comprender las desviaciones que tengamos de lo que buscamos para tomar medidas correctoras en todo este proceso. Es muy importante conocer qué semejanzas hay entre evaluación e investigación. Para eso podéis hojear las páginas que van de la 237 a la 238. Y básicamente podríamos hablar de estas, variables, de estas parejas de utilidades. La investigación es rigurosa, sistemática, responde a un método, tiene acceso al conocimiento para buscar soluciones, diseña los instrumentos, los planes de trabajo, lo que sea, y
hay procedimientos que reflexionan sobre sí mismos. La evaluación establece una finalidad y una utilidad. Hay un contraste y una comparación con resultados de otros momentos o de otros sitios. Incluye a los agentes. Es muy importante hacerla dentro del contexto y un mismo proceso evaluativo obtendrá resultados distintos en un contexto o en otro y nos ayudará a tomar decisiones. Daos cuenta que estamos hablando de investigación y de evaluación de los procesos del centro escolar, no del alumnado, sino de los procesos que tenemos en nuestro centro escolar. La investigación evaluativa lo que va a hacer entonces es intentar ver cómo se están consiguiendo los objetivos que nos planteamos en nuestro centro, ver qué sensaciones subjetivas surgen en nuestro propio centro y valorar si esas realidades subjetivas, contrastándolas con otras existentes, tienen razón de ser o no. Básicamente, la investigación evaluativa es una herramienta que nos ayuda a estimar la calidad y la rentabilidad de los resultados que nosotros tengamos en las políticas públicas o en las políticas privadas de educación. Vamos a comprobar cómo se pone en marcha, cómo funciona, qué resultados tiene, cómo impacta cualquier intervención educativa que hagamos en el centro. Podéis ojear, y es muy importante que lo hagáis, el cuadro que tenéis en la página 244 de vuestro manual. Daos cuenta que en nuestra investigación, que va a ser aplicada para mejorar el centro educativo, tenemos que implicar a los profesores, tenemos que conseguir una conexión con la práctica educativa potente y tenemos que dinamizar todos los cambios que haya. Ahí, no te preocupes, Viviana, os las tenéis en el aula, ¿vale? Están todas en el aula virtual. Disculpa, que parece que las voy pasando muy rápido. Ahí están, ¿eh? Están en el aula, las tenéis ya colgadas. Hago una pausa al final de cada una para que podáis verlas despacito, ¿vale? Me paro aquí ahora un poquito. Fijaos, hay paradigmas que son nuevos. Esto es importante, lo podéis ver en vuestra página, en vuestro manual. Pero fijaos que de lo que se trata básicamente es de acabar con la hegemonía del profesor como único evaluador de los procesos, introducir teoría y práctica conjunta y conseguir relaciones horizontales entre la escuela, la universidad o los estamentos que hagan las evaluaciones de los procesos educativos. Investigar es llevar a cabo un proceso de interpretación y comprensión. Nosotros vamos a tener unos datos, los vamos a interpretar y los vamos a intentar comprender. Solo podemos hacer eso compartiendo lo que nosotros hacemos en una situación estructurada y estudiada. De tal manera que investigar e interpretar implica someter a un examen crítico cualquier suposición que hagamos de todo lo que tenemos a nuestro alrededor.
Fijaos que hay que acercar los planteamientos teóricos a la práctica. Hay que tener en cuenta que tenemos que tener cintura para poder modificar cualquier objetivo que tengamos en nuestra institución, o cualquier programa, o cualquier planteamiento. Cuando nosotros vamos a hacer una investigación evaluativa, va a participar mucha gente y hay que consensuar cómo lo vamos a hacer y los procesos que vamos a seguir. Y no tendrá ningún significado nuestra investigación si no entendemos el contexto antes de empezar y si no elaboramos unos planes de mejora al finalizar. Fijaos que hay una serie de criterios que nosotros podemos utilizar para entender si nuestra evaluación es válida o no. Hay criterios de credibilidad, de transferibilidad, es decir, de poder llevarnos nuestros resultados a otros lugares o no, de dependencia o de confirmabilidad. De credibilidad, evidentemente, hay que estar prolongadamente en el centro para evaluarlo, hay que dar participación a los investigadores y a los evaluadores y tenemos que tener una coherencia estructural de nuestro proceso con los fines que queremos conseguir. Esos resultados tendrán que ser transferibles o no, tenemos que ver cómo es nuestro contexto, cómo de especial es nuestro contexto para entender esos datos y tendremos que tener muchos detalles sobre cómo es el proceso seguido, porque a veces los procesos dependen mucho de la historia o de la idiosincrasia de un sitio en particular. Tendremos distintos registros y distintos tipos de registros para que veamos que los valores que se obtienen de distintas maneras y son coherentes entre sí y con distintos informantes. Y triangularemos y veremos cómo los datos son reflexivos. De tal manera que lo que vamos a conseguir es desarrollar una comprensión, vamos a intentar comprender todas las situaciones sociales, todos los actos humanos, como aquellas cuestiones que son relativas a los valores que suscitan dentro de nuestra escuela. O sea, vamos a analizar todo aquello que ocurre humanamente dentro de la escuela. Y ahí tendremos que comprobar si los resultados son los correctos o no. Disculpad, voy un poquito para atrás, que he ido muy rápido en esta. Bueno, pues según esto, lo que nosotros tenemos que darnos cuenta es que hay una serie de métodos, de investigaciones y de investigadores, de teorías y de toma de datos que los distintos
centros pueden triangular para ver si los datos que están ocurriendo, si los métodos y los procesos son los correctos, son los adecuados para ver hacia adelante. Fijaos que estos procesos son cíclicos, arrancan y luego poquito a poco se van observando, cotejando, rehaciendo, es decir, es un proceso cíclico importante. Tendréis en la presentación que os dejo de la doctora Ana de las Heras, de UDIMA, ahora en la Complutense, tendréis también un vídeo sobre los distintos paradigmas de los que estamos hablando y cómo se crean. Hay una serie de programas que nosotros vamos a evaluar, los que tienen que ver con el ámbito formal, currículums, oferta formativa, otros proyectos. Hay que dar una visión integrada a todo lo que ocurre aquí y contextualizarlo. Es decir, la cultura escolar, la concepción que en nuestro centro tengamos, va a predominar y, por tanto, la investigación evaluativa debe basarse en esa manera de entender lo que tenemos puesto en marcha. Bueno, pues vamos ya terminando. Fijaos que el programa de evaluación que nosotros vamos a poner en marcha realmente es un plan sistemático de actuación, entonces necesitamos unos objetivos para saber hacia dónde vamos. El plan, el proyecto, lo que tengamos, va a tener una actuación, va a tener unos destinatarios y un contexto que nos va a hacer entender cómo es lo que nosotros estamos viendo. De tal manera que si seguimos los pasos lógicos, tendremos una base teórica, definiremos una finalidad de nuestro proceso, tiene que ser coherente con nuestros destinatarios, es decir, tenemos que saber con quién estamos trabajando para ver cómo el proceso que estamos evaluando se adapta a ellos o no, dentro de una oferta formativa coherente. Es importante tener una vinculación institucional, es decir, que o bien nuestras instituciones o bien instituciones externas desarrollen programas de evaluación potentes y de investigación evaluativa potente, porque eso garantiza su viabilidad, su aplicación y su objetividad. Bueno, pues esto es lo que quería compartir con vosotros en el día de hoy, contigo especialmente Viviana, que me acompañas, y no sé si hay alguna duda, si queda algo pendiente. Bueno, me alegro un montón, Viviana. Voy a terminar aquí la grabación. Tenéis la actividad del tema ya disponible. Ceñíos a las instrucciones que vienen en la actividad. No os compliquéis. No debe ser larga. No hay por qué hacer una actividad de muchos folios. Con un par de folios se puede hacer muy bien. Pero fundamentalmente se trata de que reflexionéis un poquito sobre qué puede aportar una investigación a distintos aspectos escolares. ¿Vale? Bueno, pues ahí estamos entonces. Viviana, si no hay más, me despido de ti. Termino la grabación.